Bienvenido a tu clase de historia del 18 de noviembre del 2021. En nuestra clase del día de hoy vamos a retomar el tema de la República restaurada. En nuestras clases pasadas habíamos hablado acerca de la Guerra de Reforma, así como de la caída del Segundo Imperio. Después de que Maximiliano de Habsburgo fue derrotado, Benito Juárez entra a la capital como triunfador. A partir de aquí es lo que vamos a estudiar en esta clase. Como te había comentado, en 1867 Juárez entra a la capital de México luego de derrotar al imperio, que estaba en manos de Maximiliano de Habsburgo. Con esta victoria se restablece la República y empieza un nuevo periodo que es conocido como República Restaurada. Este periodo va de 1867 a 1876. Este es un periodo de cambios, de transiciones y de mejoras, en las cuales se trata de ensalzar el orgullo nacional y se busca que todas las personas que pertenecen al país se sientan orgullosos de México. Cuando terminó la guerra, Juárez restablece lo que es su gobierno y una de las partes importantes es restablecer su gabinete. El gabinete de Juárez estaba compuesto por civiles que eran personas que no tenían que ver ni con el clero ni con el ejército y algunos militares que lo habían apoyado durante la Guerra de Reforma. Uno de los militares que formaba parte del gabinete de Juárez era Porfirio Díaz, que se va a convertir en un personaje importante en la historia de nuestro país. La Guerra de Reforma no solamente trajo la restauración del gobierno de Juárez, sino que también trajo varios problemas económicos. La situación económica del país ya era difícil y la Guerra de Reforma agravó aún más esta situación. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas en la época de la República restaurada. Benito Juárez, como su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, buscaban impulsar la economía, querían reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. También querían reorganizar la hacienda pública. Si tú recuerdas, la hacienda pública era el organismo encargado de cobrar los impuestos. Sin embargo, no pudieron realizar los planes que tenían. Esto se debió a que no existían los recursos económicos suficientes y también existían muchísimas rebeliones de campesinos que buscaban recuperar las tierras que el ejército les había quitado. Sumado a eso también estaba la inseguridad en los caminos y problemas con algunos jefes militares que querían tener el poder que se les había quitado. Como hemos estado viendo, uno de los grupos principales que generó muchísimos cambios en nuestro país fueron los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, que fue la guerra en la que se buscó quitar del poder a Santa Anna, muchos liberales ocuparon puestos políticos. La mayoría de los liberales eran civiles que habían estudiado hasta la universidad. Ellos buscaron la creación de una nueva constitución en la que se le quitara el poder a los grupos dominantes que en esa época era la Iglesia y el ejército. Uno de los liberales destacados y que se convirtió en imagen del grupo fue Benito Juárez. El grupo liberal tenían diferentes tipos de propuestas y algunas de las principales fueron la organización de elecciones para fomentar la democracia en nuestro país, la división de poderes, buscaban que el país estuviera dividido en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el respeto por la libertad, la separación de los asuntos religiosos del gobierno, es decir, que la Iglesia ya no estuviera metida en las decisiones políticas de nuestro país y la creación de instituciones educativas, principalmente de universidades y preparatorias.
Uno de los principales cambios que México tuvo en la época de la República restaurada fue que se fomentó la cultura y la educación. En la cultura se buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres mexicanas. Buscaban crear en los pobladores la unión. Si tú recuerdas, habíamos dicho que el pueblo mexicano se encontraba dividido en dos bandos, los conservadores y los liberales. Entonces, todos los movimientos que se hicieron fue para buscar la unión del pueblo en uno solo. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar esta rama. Dos de los principales fue Vicente Riva Palacio, que aquí te pongo una pintura de él, y Justo Sierra. En las letras aparecieron las primeras novelas históricas y narraciones costumbristas. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo es un movimiento del arte en el que se buscan describir las costumbres, particularidades y formas de vida del país, de tal manera que muchas de las creaciones artísticas lo que buscaban era retratar cómo vivía el mexicano promedio. El costumbrismo también se manifestó en la pintura y entre los mayores expositores están Hermenegildo Bustos y José María Estrada. Aquí te pongo una de las pinturas de Hermenegildo Bustos y otra de José María Estrada. Como tú observas, estas pinturas buscan retratar la imagen del mexicano, así como su forma de vestir o lo que hacían de forma diaria. En el paisajismo sobresalió José María Velasco. El paisajismo son todas aquellas pinturas en las que se busca retratar los paisajes de algún lugar o de algún país. Aquí te pongo dos pinturas de José María Velasco. Son pinturas de paisajes mexicanos de esa época. En 1854 se compone el himno nacional por Francisco González Bocanegra y la música fue de Jaime Nuno. Esta obra, el himno, es quizás la muestra más representativa del nacionalismo de la época, ya que buscaba ensalzar la unión de todos los mexicanos. Como te había mencionado, los liberales lo que buscaban era fomentar la educación en el país y fundaron instituciones educativas. Una de las principales fue la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí te pongo una foto. Impulsaron la investigación científica y que la educación se basara principalmente en el estudio de leyes físicas, biológicas, dejando a un lado las explicaciones en las que tuviera que ver la creación divina. También se construyeron teatros y espacios de espectáculos públicos. Uno de los principales fue el Teatro Principal Nacional, y aquí te pongo una foto de ese lugar. Asimismo, durante el gobierno de Lerdo de Tejada, en 1873 se inauguró el ferrocarril de México-Veracruz. Este suceso cambió muchísimo al país, ya que hizo que las comunicaciones se incrementaran y que la economía mejorara. Como te das cuenta, esta época fue de grandes cambios y avances, en donde lo principal era fomentar el orgullo nacional mexicano, por lo que muchas de las acciones estaban destinadas a eso, a mostrar el amor por el país. Después de esta explicación, vamos a realizar nuestras actividades. ¿Qué vamos a realizar? En la página 61 de tu libro de la SEP de Historia aparece un cuadrito que dice Comprendo y aplico. Este cuadrito lo vas a copiar en tu cuaderno. Vas a escribir aquí los problemas que habían en la época de la República restaurada y aquí las medidas que se tomaron para poder solucionarlos. Un ejemplo de eso sería la carencia de recursos, y una medida que el grupo liberal tomó fue reactivar la producción agrícola. De esta misma manera vas a llenar lo que es este cuadrito.
Una vez que termines de realizar este cuadrito azul, vas a ir a tu guía. Vas a contestar la página 265 y 266, en las cuales se toman los temas de la República Restaurada, así como de Juárez y los liberales. Una vez que hayas terminado de contestar estas dos páginas, habrás terminado tu clase de historia del día de hoy. ¿Qué vas a subir a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma vas a subir las fotos de las páginas 265 y 266 contestadas, así como el cuadrito de la página 61 de tu libro de la SEP. Y con eso habrás terminado tu clase del día de hoy. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.